todas las otras facultades es lo mismo. Se está convocando a las 10 en los módulos a concentrarse para una marcha en protesta por los decretos que están mellando la autonomía universitaria. Entonces terminaremos nuestra clase antes de las 10 para que aquellos que estén en posibilidad de asistir lo hagan. Ya les decía que es, según el comunicado de la decanatura de la facultad, obligatorio para estudiantes, docentes y administrativos. Bien, habíamos empezado a ver el amplificador operacional, ¿sí? Decíamos que es un circuito integrado que eléctricamente dispone de dos entradas, una se llama inversora, la otra no inversora, una salida, en algunos hay hasta dos salidas. Eso tiene que ver con el concepto del amplificador diferencial, que es la base para el amplificador operacional, ¿no? Además de esas dos entradas de señal y la salida, dispone de dos pines para la alimentación de corriente continua, ¿no? Una positiva y una negativa para que sea balanceada la salida. De lo contrario, también podría tener solo alimentación positiva, pero en ese caso la referencia de cero se ve comprometida. Bien, características del amplificador operacional, decíamos que tiene una muy grande resistencia de entrada, muy pequeña la de salida, y una ganancia en voltaje a lazo abierto sumamente grande. Entonces, si exageramos un poco esos tres elementos del modelo del amplificador, podríamos decir que la resistencia de entrada tiende a infinito, la de salida a cero y la ganancia en voltaje a infinito. Entonces, si nuestra idea es obtener en la salida una señal no deformada, es decir, que no esté cerca de la saturación, lo que deberíamos tener es en la entrada una diferencia de potencial muy pequeña entre las entradas inversora y no inversora, lo que lleva al concepto de, ¿no? Si la diferencia de voltaje en las entradas tiende a cero, el circuito está prácticamente cortocircuitado en la entrada. En tanto que, si lo vemos desde el punto de vista de la corriente, al tener una resistencia de entrada muy grande, tendiendo a infinito, la corriente prácticamente no circula, ¿sí? La resistencia infinita aparece como circuito abierto, por lo tanto no hay corriente. Entonces hay un otro concepto que considerar en la entrada, ¿sí? Circuito abierto para la corriente y cortocircuito para el voltaje. Entonces esa contradicción decía que se puede englobar en un solo concepto y se habla de un cortocircuito virtual y se lo representa de esta manera, ¿no? El concepto del cortocircuito virtual tiene que ver con las dos características. Para el voltaje es un cortocircuito, pero para la corriente es circuito abierto. Bien, entonces basado en ese concepto podemos estudiar algunas aplicaciones del amplificador operacional.
Ya, vamos a ver una primera aplicación. Digamos que todas las aplicaciones a las que nos vamos a referir están basadas en circuitos realimentados o retroalimentados, como se quiera ver. Sí, el concepto de retroalimentación es el que nos permite regular la salida a través de tomar una muestra de ella y traerla nuevamente a la entrada. Por eso se llama retroalimentación. Tomamos una muestra de la salida y la comparamos con la entrada para con ello regular el valor de la salida. Entonces esta primera aplicación la vamos a llamar amplificador inversor. Bien, entonces el circuito que se utiliza para lograr esta función, no voy a dibujar la alimentación positiva y negativa, estamos considerando solo señal. Ya, entonces aquí adentro lo voy a poner con menos a la entrada inversora y con más a la entrada no inversora. Entonces la entrada inversora, la no inversora la voy a poner a tierra y a través de la no inversora vamos a ingresar la señal. Llamaremos BI. Bien, entonces este es el circuito. Observen que la resistencia R2 tiene un extremo conectado a la entrada y el otro, el de la derecha, está conectado a la salida. Entonces es a través de esa resistencia que se produce la retroalimentación. Para estudiar este circuito, lo que vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho con el transistor, por ejemplo, es sustituirlo por el modelo matemático que lo representa. En ese modelo del amplificador operacional que habíamos analizado, de manera ideal, decíamos, entre las entradas se puede considerar un cortocircuito virtual. Entonces representaré al amplificador operacional simplemente como las dos entradas y entre ellas el cortocircuito virtual. Y aquí voy a poner los componentes externos. Entonces tengo a la izquierda R1, a la derecha R2, aquí la entrada de I y aquí la salida de O. El otro extremo
es decir, la entrada no inversora está conectada a tierra. Entonces, este nodo donde se unen las dos resistencias estaría virtualmente cortocircuitado a tierra. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora consideremos primero el análisis de Kirchhoff de corrientes en ese nodo. En el nodo que corresponde a la entrada inversora, tengo dos resistencias, ¿sí? Dos ramas, y la tercera rama es la que une las dos entradas. Entonces aquí voy a considerar que hay corrientes ambas entrando al nodo. Corriente I sub I y la corriente IO. Las dos corrientes entran al nodo, pero decíamos que por el cortocircuito virtual para la corriente, este actúa como un circuito abierto. Entonces, las únicas dos corrientes en el nodo que tienen el mismo sentido, I sub I y O, sumadas deben ser 0, ¿sí? Puesto que por el circuito abierto que constituye el par de entradas inversora y no inversora, no hay corriente, ¿sí? Entonces aquí la corriente es 0. En este caso solo I sub I e I sub O son las dos corrientes que acuden al nodo, por lo tanto tienen el mismo signo y su suma debe ser 0. Ahora, desde el punto de vista del voltaje, decíamos que hay un cortocircuito virtual entre las dos entradas, por lo tanto el nodo que acabamos de considerar estaría virtualmente a tierra, lo que significa que podemos aplicar la ley de Ohm para expresar cada una de las corrientes. La corriente I sub I sería VI dividido entre R1, y la corriente IO vendría a ser VO dividido R2. ¿Cierto? Ahora voy a sustituir eso en la primera ecuación. VI sobre R1 más VO sobre R2 es igual a 0. Y de aquí despejaré VO. ¿No? Vean que VO es VI multiplicado por una constante. La constante es menos R2 sobre R1, puesto que las resistencias son de valor fijo. Como ambas son positivas, esa constante es negativa. Bien, entonces por eso se llama inversor. Y se llama amplificador porque si yo hago que R2 sea mayor que R1, este factor va a ser mayor que 1. Si R2 es más grande que R1, el factor R2 sobre R1 es mayor que 1 y por lo tanto el circuito amplifica. Es decir, que el voltaje de salida es idéntico en forma al de entrada,
pero más grande, ¿sí? En esa proporción, R2 sobre R1. Otro concepto nos llevaría a pensar que la ganancia de este amplificador, que está dada por R2 sobre R1, no depende del amplificador operacional, ¿sí? Solo depende de las resistencias externas, R2 y R1. Entonces, eligiendo adecuadamente estas dos resistencias, yo podría tener la ganancia que necesite. Si quiero ganar 10, hago R2 10 veces más grande que R1, ¿sí? Entonces, si R1 es un K, R2 sería 10 kiloohms. Si quiero ganar 100, pondré R2 igual a 100 kiloohmios, ¿sí? Y con eso mi ganancia subiría a 100. Entonces, la ganancia la puedo decidir con la elección de las resistencias externas R2 y R1. Y ya no depende de los parámetros propios del amplificador operacional, ¿sí? Naturalmente que para eso tengo que cumplir con el requisito de que el amplificador operacional tenga esos extremos de los que habíamos hablado: resistencia de entrada sumamente alta, la de salida pequeña y una gran ganancia en voltaje. Si cumple con eso, cualquier amplificador operacional me va a servir para el propósito. Ahora decíamos que este amplificador tiene el nombre de operacional justamente porque podemos con él implementar operaciones. Una de las operaciones que se puede implementar es la suma. Voy a mostrarles cómo implementar un sumador que va a ser inversor, porque además de sumar dos señales nos va a presentar la suma invertida, es decir, girada en 180 grados. El circuito es bastante simple y está basado en el anterior. El amplificador operacional retroalimentado voy a llamar RF, y en la entrada voy a disponer de dos resistencias, cada una de ellas conectada a una fuente. Voy a llamar a esta VI1 con su resistencia R1 y voy a disponer de una segunda a la que voy a llamar VI2 y su resistencia R2. Como en el anterior, la entrada no inversora la voy a poner a tierra. Y aquí tengo la salida, ¿cierto? Entonces fíjense que sustituyendo el amplificador operacional por el modelo de cortocircuito virtual, tengo el nodo en el que se unen las tres resistencias. En cambio, la otra entrada, la
entrada no inversora está a tierra. Pues aquí tengo RF conectado a la salida, R1 y R2. Voy a poner así. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que hicimos en el anterior, podemos considerar la suma de corrientes en el nodo. De las dos resistencias a través de la fuente vienen corrientes I1 y I2, y desde DO viene por RF una corriente IO. Tanto que por el amplificador operacional no circula corriente en la entrada. ¿Sí? Ese es el efecto del cortocircuito virtual, que para la corriente es un circuito abierto. Entonces, otra vez aquí la corriente es 0. Hacemos la suma de corrientes en el nodo. Todas entran al nodo, entonces son positivas. Y considerando ahora el voltaje, el amplificador operacional aparece como un cortocircuito, es decir, que el nodo ese que acabamos de considerar está virtualmente a tierra. Es decir, que cada una de las fuentes individualmente está conectada a su resistencia en serie. Entonces, por ley de Ohm, I1 no es más que VI1 sobre R1, I2 es VI2 dividida R2, y también IO puedo expresar como VO sobre RF. Lo mismo que hicimos en el anterior, sustituyo estas tres en la primera ecuación y despejo VO. Pues haciendo eso voy a obtener que VO es igual a menos R2 por VI1 sobre R1 más VI2 sobre R2. ¿Sí? Y ahí podemos ver por qué el nombre. Inversor por el signo menos. Y sumador porque VO es proporcional a la suma de las dos entradas de voltaje, ¿cierto? Fíjense que si R1 es igual a R2, se ve mucho más claro eso. ¿No? Si R1 es igual a R2, puedo factorizar 1 sobre R1 en el paréntesis y sacarlo de él. Entonces, fuera del paréntesis voy a tener ya esto, menos RF sobre R1. Y en el paréntesis han quedado simplemente VI1 más VI2. ¿Sí? Entonces aquí está mucho más evidente el hecho de que la salida es
proporcional a la suma de los voltajes de entrada. Amplificado, sí, ¿no? Por ese factor RF sobre R1. Si RF es más grande que R1, saldrá más grande la salida, más grande que la suma. Pero también podría ser que RF sea igual a R1 y en ese caso VO sería simplemente la suma de las dos entradas invertida. ¿Cierto? Ahora, la versatilidad que tiene el amplificador operacional nos permite conectar estos circuitos de manera directa, es decir, acoplar un circuito con otro directamente. Entonces, por ejemplo, podría implementar de manera muy simple con dos de estos circuitos, con los dos que acabamos de ver, un circuito restador, ¿sí? Pongámoslo así, ejemplo 1. Voy a llamar restador simplemente. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a utilizar el sumador, ya lo voy a poner así como un bloque. En una de las entradas del sumador voy a colocar un inversor, es decir, un amplificador cuya ganancia sea 1, pero que ya sabemos que invierte, entonces va a haber menos 1. Y aquí colocaré la entrada 1. En cambio, en la otra entrada del sumador voy a poner directamente la entrada 2. ¿Cierto? Entonces, fíjense qué es lo que tengo aquí. El inversor me va a devolver en su salida lo que tiene la entrada multiplicada por menos 1. Entonces, aquí tengo menos VI1. En tanto que la otra entrada es simplemente VI2. Ahora, del sumador acabamos de ver que además de sumar, invierte, ¿sí? Entonces VO será igual a menos, voy a asumir que RF y R1 son iguales, entonces será simplemente menos la primera entrada, que es menos VI1, más la segunda entrada, que es VI2. Entonces VO resulta ser VI1 menos por más menos VI2, ¿cierto? O sea que la salida va a ser proporcional a la diferencia de las dos entradas. Entonces es efectivamente un restador, ¿no? ¿Cómo lo implemento? Primero, el amplificador con ganancia 1. Ese ya sabemos que es un circuito realimentado, así como este, ¿sí? Aquí estaría la entrada 1. Esta resistencia, para que la ganancia sea 1, debe ser igual a la de realimentación.
Entonces esto me está devolviendo menos BI. Y lo voy a colocar como entrada al sumador. Bien, el sumador ya sabemos que se implementa con el operacional en el modo común que hemos visto, ¿no? Con la entrada no inversora a tierra, y en la inversora hacemos la realimentación. Si queremos que la ganancia de este sumador sea 1, entonces las tres resistencias deben ser iguales. Si a estas las llamo R1, a estas las puedo llamar R2, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser iguales a las 1. ¿Cierto? Entonces aquí tengo DO. No, este circuito así, sin necesidad de hacer mayor cálculo, me representa en la salida la diferencia de las dos entradas, ¿no? Entonces es efectivamente un restador. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Ingeniero, ¿y el voltaje de salida en qué quedaría? En el segundo arreglo. En este último arreglo, Sí. y como hemos visto en bloques, el voltaje de salida sería igual a VI1 menos VI2, ¿sí? ¿Por qué? Porque después del inversor de este circuito de aquí, el voltaje, mejor pongámosle algún nombrecito. Este voltaje VA y este otro VB, ¿ya? Entonces, ¿qué es VA? Es el resultado del primer amplificador cuya configuración es de un inversor, ¿cierto? Este VA es menos R1 sobre R1, ¿sí? R1 sobre R1 de VI1. ¿Eso qué es? Menos VI1, ¿cierto? Puesto que las resistencias de realimentación y la de la entrada son iguales, se cancelan y me queda menos VI. ¿Qué tengo en la entrada B? De B es simplemente VI2. Ahora, ¿qué está haciendo el sumador? El sumador, como hemos visto, me va a devolver en la salida menos R de realimentación, esta de acá, y R2, por la primera entrada, que es VA, dividida entre su resistencia, que en este caso también es R2.
más, ¿cierto? La otra entrada, que es BB, perdón, esto es BA, ¿no? BB dividida su resistencia, que es R2. Entonces, efectivamente, se cancelan las R2 y BO me queda como menos BA menos BB, ¿cierto? Pero BA es menos BI1. Y BB es simplemente BI2. Por lo que BO vendría a ser menos por menos BI1 menos BI2, ¿cierto? O sea que la salida BO sin inversión es la diferencia entre la entrada 1 y la entrada 2. ¿No? Y efectivamente es un restador. Una aplicación tal vez práctica de este circuito podría ser el construir un eliminador de voz. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se tiene una grabación de música con vocalista en el sistema estéreo, ¿qué quiere decir estéreo? Quiere decir que hay dos canales, ¿sí? Ustedes lo han comprobado con seguridad. Cuando se ponen los auriculares, uno en la izquierda y otro en la derecha, y la música que están escuchando tiene efecto estereofónico, escuchan muy claramente en un oído algunos sonidos, de repente el acompañamiento, ¿sí? Violines, qué sé yo. Y en el otro escuchan tal vez timbales, tambores, bien diferenciados, ¿sí? Pero en el medio escuchan claramente al vocalista, ¿sí? Tienen esa sensación. Si se ponen los auriculares y escuchan música, van a, si cierran los ojos, sentir muy claramente, ¿no? Se concentran un poquito en lo que están escuchando, que los sonidos de la derecha y de la izquierda son distintos, pero hay un tercero que aparece al medio, y es solamente el vocalista, ¿sí? ¿Cómo se consigue eso? Lo que hacen en el estudio de grabación es, ¿no? Si tengo toda la orquesta ahí enfrente, a un lado está la batería, por ejemplo, ¿no? Batería con sus platillos y toda la historia. Y del otro lado hay cuerdas, guitarras, por ejemplo. Entonces le colocan un micrófono cercano a la batería y todo lo que sea percusión, y otro micrófono donde está lo que es acústica, digamos, violines, guitarras, ¿no? Todo lo que sean cuerdas y tal vez vientos, ¿no? Trombones, trompetas, lo que quieran ver. Bien, entonces tengo un micrófono que está captando un sonido, que es el de la percusión, y el otro lo que es acústico, guitarras y demás. Y un tercer micrófono que se lo dan al vocalista.
y este está cantando. ¿Cierto? Entonces cada uno de los sonidos se capta en un micrófono y se recoge y se hace una mezcla. Ahí viene todo un conjunto de ingenieros que se ocupan de mezclar estos sonidos. ¿Cómo hacen esa mezcla? En un canal que le podríamos llamar canal derecho, ¿no? A estos los voy a llamar señal 1, señal 2, señal 3. ¿Qué me salió R? Señal 3. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que podríamos llamar el canal derecho, lo que hacen estos nuestros ingenieros es sumar la señal 1 con la señal 2. Lo que reciben del micrófono que está donde la batería con lo que reciben del micrófono donde está el cantante. Suman y producen esa señal que se va a llamar derecha. La izquierda tiene la suma de S3 con S2. Entonces, cuando yo escucho, en mi oído derecho voy a escuchar todo lo que son tambores y demás, y un poco del vocalista. En el oído izquierdo voy a escuchar violines y demás, y un poco del vocalista. Por eso es que me da la sensación de que el vocalista está justo en medio de mi cabeza. A la derecha está la batería y a la izquierda los violines, ¿cierto? Esa es la sensación que percibo con esta mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer o crear el efecto de karaoke? Lo que quiero es que se anule la voz, ¿cierto? Y que solamente me salga la música. Entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Voy a construir este circuito restador, ¿sí? Para eso ya sé que tengo que invertir hacia una entrada y la otra sin invertir. Entonces aquí pongo la señal derecha, aquí la señal izquierda. Entonces voy a tener después del inversor menos D, ¿cierto? Y aquí tengo I simplemente. Y en la salida, como esto es un sumador, voy a obtener menos D más I, ¿cierto? Que eso equivale a D menos I. Ahora, si vuelvo a ver cómo se habían generado D e I, decíamos D es lo que se ha recogido en el micrófono 1 más lo que se recogió en el micrófono 2. En cambio, I es lo que se recogió en el micrófono 3 más lo que está en el micrófono 2. ¿Así era? Entonces vean que S2 y S2 se cancelan y me queda simplemente S1 menos S3, ¿no? Entonces recojo en la salida solamente música, ¿sí? Se van a mezclar
todo lo que sea percusión con lo que sea acústico, pero ya no hay vocalista. Bueno, en teoría la cosa funciona bien. En la realidad sucede que va a quedar siempre un poquito de la voz y posiblemente se sienta deteriorada alguna parte del acompañamiento musical, ¿sí? Porque en el micrófono del vocalista siempre queda, o en los dos canales, siempre queda algo de música, y eso se va a anular, ¿sí? Entonces, un poquito deteriorada, pero más o menos podría ser un principio sencillo y fácil de implementar de un karaoke, ¿no? Cualquier pista real con sonido y con voz la puedo convertir en simplemente música, anulando totalmente la voz. ¿Bien? Entonces, como les decía, el hecho de que sea obligatorio el asistir a esta marcha, porque es, yo pienso, una necesidad de todo el estamento universitario, estudiantes, docentes y administrativos, el combatir esa ley que está cercenando la autonomía, que está quitándole el ser de la universidad pública. Ingeniero, la universidad pública es autónoma. Dígame. ¿De qué parte se va a partir? ¿Del módulo? ¿Del 2? La reunión está citada en el Curichi. Ya. En el Curichi se van a reunir todas las facultades, ¿sí? Entonces más o menos tenemos 15 minutos para llegar hasta allá. Ingeniero, una consultita le quería hacer. Sí, acerca vi en el avance, ¿no?, que había un proyecto y yo entré a la clase, o sea, me añadí tarde, una semana después, no me enteré sobre el proyecto, cuando dieron los nombres y todo eso. Ya, todavía no hemos tratado el tema del proyecto. Ya les voy a saber el tema del proyecto para que ustedes se organicen en grupos y cada grupo haga su propio proyecto. Ya, listo, ingeniero, esa era mi duda. Gracias. ¿Bien? Ok. Entonces nos despedimos hasta el día lunes. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, ingeniero.